buenas tardes a todos. ¿Por qué en el siglo XXI estudiar un sermón que se dio hace casi 2 milenios, hace casi 2000 años? ¿Por qué estudiar las bienaventuranzas de Jesús en el Sermón del Monte? Quisiera que respondamos a eso muy brevemente en 3 simples puntos. En primer lugar, por la propuesta contracultural del Sermón de Jesús en el Monte, por el alcance de aplicación de este sermón, a quienes atañe este sermón, quienes deben aplicarlo en sus vidas, y finalmente hablar brevemente de qué son y qué no son las bienaventuranzas de Jesús en el Sermón del Monte. En primer lugar, les decía acerca de la propuesta contracultural, y esto tiene que ver con algo que está en contra de la cultura comúnmente conocida, algo que va en contra, a contramano de la cultura que nos rodea, de la cultura de aquel entonces y de la cultura de hoy en día también. El Sermón del Monte de Jesús nos llama a no conformarnos con la cultura que nos rodea. Esto lo podemos ver en diversos lugares, allí en Mateo capítulo 5, si me pueden acompañar, vamos a saltear algunos versículos para darnos una idea de la naturaleza del sermón. Y nos muestra el sermón cómo Jesús dice: ustedes escucharon que debían hacer esta cosa, esta tal cosa, pero yo les digo, ustedes tienen que hacer esta otra. Y Jesús les da una propuesta superadora a los oyentes que allí lo estaban escuchando. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 21, Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Por lo tanto, ellos estaban acostumbrados a que si efectuaban un asesinato físicamente, si le quitaban la vida a alguien, eso se contaba como pecado. Jesús les dice: cuando estás pensando mal de alguien, ya es lo mismo que si lo hubieras matado. En el versículo 27 y 28 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Era considerado pecado cometer el acto carnal con una mujer que no fuera tu esposa. Bueno, si pensaste mal de esa mujer en tu mente, ya cometiste ese adulterio, dice Jesús. Una propuesta superadora en cuanto a lo ético, en cuanto a lo moral, respecto de la cultura que rodeaba a sus oyentes. El versículo 31 y 32 dicen algo similar. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Frente a la fácil disolución del vínculo matrimonial, Jesús les dice a sus oyentes: ustedes tienen que procurar preservar su vínculo matrimonial, a pesar de que la cultura que los rodea digan que eso no tiene sentido y que esto se puede disolver fácilmente con una firma. Ustedes tienen que procurar preservar ese vínculo. En el versículo 38 y 39, Jesús dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En aquel entonces y hoy en día también las personas querían hacer valer sus derechos civiles, y si aquel me hizo un daño, yo quiero hacerle el mismo daño para cobrarle venganza. Bueno, Jesús les dice: ustedes no tienen que hacer eso, ustedes tienen que soportar el agravio, y si es necesario, inclusive, aunque ese agravio aumente, soportarlo aún así ofreciendo la otra mejilla. Fíjense cómo eleva el estándar moral y ético Jesús de la cultura y la ley que rodeaba a los judíos. En el versículo 44 dice, 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es casi un instinto natural nuestro
aborrecer a aquellos que nos odian, a nuestros enemigos, a los que nos hacen mal, pero Jesús dice, ustedes tienen que amar a esas. Presentaba en aquel entonces y presenta hoy en día una propuesta que parece absurda para la cultura en la cual vivimos. Una cultura en la cual las personas quieren hacer valer sus derechos. Jesús dice que tienen que renunciar a sus derechos, priorizando el bienestar del otro, el derecho del otro. Y tienen que soportar el agravio si fuera necesario. Una propuesta que está por encima de los estándares éticos de este mundo, a los cuales Jesús nos llama a no conformarnos en absoluto. Y Jesús agrega algunos versículos más adelante diciendo, yo no vine a abolir, yo no vine a abrogar la ley, sino por el contrario a cumplirla. Yo vine a cumplir la ley. Lo que Jesús dice es, aquella ley antigua que algunas personas practicaban en la superficialidad del ritualismo y de sus acciones exteriores, ustedes la tienen que interiorizar de tal forma que la lleven en su corazón y la cumplan, no como algo vacío, sino por un amor auténtico a Dios, por una invitación auténtica al Señor Jesucristo. Una propuesta contracultural, una propuesta que este mundo no puede entender y que va en contra de los estándares de esta cultura. En segundo lugar, es importante del reino de Dios. Como ustedes saben, el reino de Dios, al cual Jesús llama reino de Dios a veces y reino de los cielos en otras oportunidades, es el tema sobre el cual más enseñó a lo largo de su ministerio. Y coinciden prácticamente todos los comentaristas en que la aplicación del Sermón del Monte y de sus enseñanzas tienen como finalidad ser aplicadas en el contexto del reino de Dios. Para lo cual hay que entender qué es el reino de Dios. Y un reino, o la naturaleza de un reino, se entiende comprendiendo de antemano la naturaleza de su soberano, de su rey. Es decir, la naturaleza de un reino está definida por la naturaleza de su rey. Y como Dios es soberano eternamente, siempre fue soberano y siempre será soberano, y como Dios es soberano universalmente, es decir, por sobre encima de todas las cosas, el reino de Dios es un reino que abarca todo el universo, todo lo creado, un reino que es inconmovible y que es eterno, siempre existió, siempre va a existir, y que se manifiesta Dios como rey teocrático del pueblo de Israel, un pueblo cuya política se regía por las leyes divinas. Dios como un rey por medio de Cristo, Cristo como rey en el reino milenial futuro. Hoy cantábamos aquel himno que dice, el cetro terrestre en breve empuñando, los cielos y tierra, el reino de Dios. Bueno, allí se nos habla del reino en el cual Cristo se manifestará visiblemente e interrumpirá la historia de la humanidad estableciendo un reino perfecto. Todas estas son manifestaciones del reino de Dios, un reino que siempre existió, que siempre va a existir, que es inconmovible y que es eterno. ¿Y cuál es, o cómo se puede delimitar la esfera de soberanía de un reino? Bueno, aquellas personas que se someten al rey forman parte de su reino. Aquellas personas que se someten al rey forman parte de su reino. En ese sentido, los cristianos somos parte del reino de Dios. Y si decimos, al igual que dicen todos los comentaristas, que el Sermón del Monte tiene su aplicación en el reino de Dios, luego los cristianos tienen que apropiarse el Sermón del Monte. Los cristianos tienen que practicar el Sermón del Monte. Los cristianos tienen que entenderlo como la constitución legal del reino del cual forman parte y respetar sus leyes, respetar sus normas, respetar sus estándares, respetar sus enseñanzas. Y finalmente, ¿qué son las bienaventuranzas que vamos a leer en los próximos domingos y que están allí al principio de Mateo capítulo 5? Bueno, quizás conviene entender qué no son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que están al principio del Sermón del Monte no son premios consuelo. No son premios consuelo para aquellos oprimidos y pobres y humildes que no les quedó otra que estar en esa situación en esta vida y entonces Dios los va a consolar con algún premio, alguna recompensa en la eternidad. No, eso no son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, por el contrario,
son normas constitutivas del carácter del súbdito del reino. Son normas que constituyen la forma de ser, de comportarse, del carácter de los cristianos. Allí vamos a estar viendo que hay varios aspectos, varias actitudes que nosotros debiéramos procurar en nuestra vida. Por ejemplo, ser pobres en espíritu, bienaventurados también los que lloran, ser mansos, tener hambre y sed de justicia, ser misericordiosos, ser de limpio corazón, ser pacificadores, padecer persecución por causa de la justicia y soportar el vituperio y la persecución. Estas son las cualidades, dice Jesús, que ustedes tienen que perseguir, que ustedes tienen que buscar, que ustedes tienen que añorar, que ustedes tienen que desear ser y comportarse de esta manera. ¿De qué manera? De la forma en la cual vamos a estar viendo los domingos subsiguientes, pero lo que me interesa destacar en esta oportunidad es la vigencia y la importancia y la aplicación para nosotros en el día de hoy, en el presente y en este actual tiempo de la iglesia, porque a menudo se ha dicho que el sermón del monte no aplica a la iglesia, el sermón del monte aplica plenamente a la iglesia y más que nunca en esta época en la cual la cultura en la cual estamos inmersos nos habla del individualismo, de el hacer valer los derechos propios, de la superficialidad, etcétera, etcétera. Ahora fíjense, al terminar las bienaventuranzas, lo que dice Jesús a partir del versículo 12, Él dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, es decir, vuestra recompensa es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, de un canasto, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que dice Jesús es cuando ustedes respeten y apliquen en sus vidas las normas que yo les estoy dando en este sermón, ya sean las normas que están en las bienaventuranzas, como todas aquellas que están hasta el capítulo 7 de Mateo, entonces ustedes van a ser sal y van a ser luz en medio de esta cultura. Ustedes saben bien, y ya lo hemos dicho muchas veces, que la sal en la antigüedad servía primordialmente para evitar que la comida se pudra. Esta cultura se está pudriendo. Y nos dice Jesús, ustedes son la sal que tiene que evitar que esta cultura se pudra. Y esta cultura está en tinieblas, y ustedes tienen que ser la luz que ilumine en medio de las tinieblas. ¿Y de qué forma van a hacer esto? Siguiendo mis normas, siguiendo mis normas. Y de este modo ustedes van a glorificar al Padre, y dice, y la gente va a saber que pertenecen a este reino inconmovible y eterno de Dios. Por lo tanto, entendamos la importancia de estudiar el Sermón del Monte y que podamos ser bendecidos en los próximos domingos cuando estemos viendo una por una y podamos aplicarla en nuestra vida. Que Dios nos bendiga.